Nos vamos, Andrea, a la constituyente. Sí, pues vamos a recordar lo que dijo durante el fin de semana el presidente Gustavo Petro desde Cali, llamado por algunos Puerto Resistencia, otros el monumento a lo que no debió haber ocurrido durante el paro nacional. Hay, por supuesto, diferentes interpretaciones, pero queremos hablar justamente de los caminos reales que tiene la Asamblea Nacional Constituyente en esa propuesta que sorprendió a muchos. De lo que dijo el presidente Gustavo Petro, escuchemos. Y por tanto, si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia no se tiene que arrodillar. El triunfo popular del 2002 se respeta y la Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y de justicia, que es fácil de lograr en Colombia. Es el pueblo el que tiene la palabra. Este presidente llegará hasta donde ustedes digan. Pues queremos hablar de esos caminos de la Asamblea Nacional Constituyente y por eso quiero saludar al profesor e investigador Mauricio Jaramillo Jacir, que además usted lo ve en RTVC, claro, ¿no? Que sí, el tiene programa, un espacio de análisis muy bueno. Sí, en contexto. Y también, Andrea, acaba de publicar un libro fantástico. Es además necesario, creería yo, para entender hoy por hoy la realidad política del país, porque es un libro que nos habla de nuestras izquierdas y de nuestras derechas. Y esos puntos de discusión entre ellas, que a veces son los mismos puntos de encuentro. Claro, claro que sí. Pues saludo al profesor Mauricio Jaramillo Jacir. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación y por todos esos halagos. Me van a hacer poner nerviosos, pero... No, pues espere que me falta algunos. Es internacionalista, egresado de la Universidad del Rosario con maestría en seguridad internacional. Digamos que es para que la gente también conozca toda su trayectoria, porque es importante analizar con una persona experta en lo que se habla respecto a una Asamblea Nacional Constituyente. En su opinión, ¿cuál es la posibilidad real? ¿Cuáles son los caminos de esta propuesta del presidente Gustavo Petro? Bueno, en términos reales es muy difícil que una propuesta en esta Colombia prospere. En primer lugar, porque tienen que surtirse procesos que yo no estoy muy seguro por la correlación de fuerzas hoy puedan prosperar. En primer lugar, tiene que haber una mayoría en el Congreso, es decir, 53 senadores, 95 representantes que digan que sí. Mi impresión es que a comienzos de los 90 existía un consenso nacional respecto de que la Constitución del 86 estaba caduca. Era una Constitución, si se quiere, que necesitaba ser no reformada, sino que se necesitaba como un reseteo del sistema para actualizar el catálogo de derechos. Eso hoy en día me parece que no existe. Asumiendo que en el Congreso eso pase, luego tienen que votar 13 millones de personas, es decir, la tercera parte del censo electoral, porque haya una nueva constitución. Si recordar a la gente, Petro fue elegido con 11 millones.5, entonces tendría que conseguir aún 2 millones más, cosa que también veo muy difícil. Luego se tiene que convocar una Asamblea Nacional Constituyente, luego de lo cual tiene que ponerse a consideración de las personas un texto que la gente puede aceptar o rechazar, como pasó, ya lo vimos en septiembre de hace 2 años, con el caso de Gabriel Boric. Entonces yo veo ahí muy difícil, lo veo poco probable, habida cuenta de la falta de consensos que hay en Colombia para llegar a una nueva constitución. Profesor Mauricio Jaramillo, pero entonces el presidente, ¿por qué lanza este anuncio en un momento en el que pues tiene dificultad para que pasen sus reformas en el Congreso? ¿Esto es para ser populista, como lo señalan algunos, más allá de la realidad que pueda concretarse en una Asamblea Nacional Constituyente, para decir, bueno, el Congreso no está aprobándome las reformas, entonces yo hago esta otra propuesta de exacerbar los ánimos de la ciudadanía? Yo creo que hay dos cosas. Yo creo que es difícil tomar partido. Yo entiendo que el gobierno, la interpretación que él hace es: a mí me eligieron más de 11 millones de personas
y eligieron una agenda de cambios y lo que vemos es intransigencia en el Congreso, en el centro, en la oposición. Es decir, no hay ninguna posibilidad de flexibilización para avanzar en salud, pensiones, trabajo, paz total, jurisdicción agraria. Estoy hablando desde el punto de vista del gobierno. Lo que el gobierno dice es, ¿por qué no recurrimos al constituyente primario y desatoramos esa agenda, perdón, que fue por la que la gente votó? Entonces yo lo que creo es que se trata de ir directamente a donde la gente, porque el gobierno creo que lo que quiere es, mire, yo tengo capacidad de convocatoria, Petro es el último presidente que tiene esa capacidad de convocatoria. La última vez que eso pasó, me parece a mí, fue con Uribe. Era el único presidente que podía llenar la Plaza de Bolívar, movilizar a la gente. Nosotros en Colombia creo que no estamos habituados a que haya movilizaciones pro gobierno, como hemos visto en el último tiempo. Entonces creo que lo que quiere Petro es mostrar que él sigue teniendo capacidad de convocatoria y poner en la agenda de la gente esta discusión de la constituyente para ver si de alguna manera las reformas se pueden salvar yendo al constituyente primario, porque lo que él dice además es que los gobiernos han faltado a la promesa del 91. El 91 promete un Estado social de derecho, es decir, un Estado más igualitario, y lo que él dice básicamente es que los partidos políticos hoy de oposición y algunos de centro están impidiendo eso. Y lo segundo que yo creo es que tampoco hay que satanizar la propuesta de discutirlo. Es decir, yo estoy en contra de la constituyente, yo creo que es una mala idea, yo no creo que la constitución del 91 esté caduca, pero tampoco creo que proponer la discusión convierta a Petro en un dictador, que estemos a puertas de un gobierno autoritario, que ya van a pasar la reelección, que Petro se va a eternizar en el poder. Yo de hecho creo que la discusión es sana. Y dentro de esa discusión sana, pues está bien que uno diga, mire, pues la constitución no está caduca, saltaron en este momento una Asamblea Nacional Constituyente. Para mí es un salto al vacío en el que muy seguramente en el que el país no está preparado, más porque los niveles de polarización nos van a llevar a un no acuerdo. Hoy en Colombia no tenemos, por ejemplo, la grandeza que tuvieron conservadores, liberales y el M19, ahí vemos las fotos. Estos tipos estaban en orillas ideológicas distintas, pero eran capaces de pactar lo mínimo. Hoy desafortunadamente no, la clase política no está como en esa misma sintonía. Profesor Mauricio, entonces yo quiero, y ya usted nos empieza a dar también unas puntadas de su opinión, pero yo quiero que nos detengamos, por ejemplo, en eso que para muchos se convierte tal vez en el coco o en el limón dentro de la posibilidad de analizar una Asamblea Nacional Constituyente, y es el hablar de reelección, que el presidente ha insistido, e incluso dentro del ABC que enviaron desde Presidencia de la República no se habla de reelección. Sin embargo, eso es algo que puede o no puede pasar. Efectivamente, si como indica la norma se acota una constituyente, no puede surgir de repente alguna persona decir, no, pero sabe que metámosle también reelección presidencial. O sea, eso puede darse o no puede darse, porque infortunadamente, profesor, uno mira el vecindario y sobre todo uno mira al otro lado de la frontera, hacia el este, y encuentra la historia de Venezuela, la constituyente que hizo Chávez, la constitución que dejó Chávez, y pues se estrella con la realidad de que después de Chávez lo único que se han encadenado son pues él y luego Maduro, 1 y 2, y ya vamos para la tercera reelección. Bueno, yo estoy de acuerdo en parte con eso y con una parte no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que usted plantea, y es que efectivamente no hay ninguna garantía. Es decir, a ver, cuando la gente dice, yo estoy de acuerdo en que hay una nueva constituyente, no sabemos qué es básicamente lo que va a pasar ahí dentro. ¿Por qué? Porque después vamos a elegir a un cuerpo que se va a encargar de negociar lo que está dentro, lo que se va a incluir y lo que se va a sacar. Esa gente puede decir, por ejemplo, los artículos se aprueban por mayoría absoluta, la mitad más uno, o se aprueban por mayoría calificada, lo cual hace más difícil llegar a consensos. Y dentro de esos consensos puede meterse la reelección indefinida, pueden meterse temas ligados a la reforma agraria, pueden meterse temas ligados a la salud, es decir, eso depende de los constituyentes. Y yo decía que es un salto al vacío, ¿por qué? Mire, en el caso de Venezuela, y aquí yo, digamos, discrepo, en el caso de Ecuador y en el caso de Bolivia, la constitución venezolana del 61 ya era caduca, no servía en términos de descentralización, por ejemplo, en términos de derechos de los indígenas. Había listas cerradas, por ejemplo, y la gente estaba pidiendo a gritos listas abiertas. Entonces, Venezuela, que era un país federal, lo que dice es vamos a actualizar la carta. Si usted me pregunta a mí,
esa carta funcionó. De hecho, hoy la oposición venezolana pelea con la Constitución del 99. Lo que no funcionó fue el desastre de Chávez después de 2006, 2007, incluyeron la reelección indefinida, fueron aumentando los poderes del presidente, pero en términos generales, lo que uno vio en Bolivia y lo que uno vio en Ecuador es que se reemplazaron constituciones que no estaban funcionando. El problema es que en Colombia nuestra constitución sí funciona y dentro de las márgenes yo creo que hay un consenso entre los partidos políticos que podemos jugar en esa cancha. Entonces, cuando decimos que vamos a, para que la gente nos entienda, resetear el sistema y vamos a elegir constituyentes para que negocien, estamos en manos de ellos. Si mañana, por ejemplo, y esto puede pasar, el Centro Democrático tiene mayoría con Cambio Radical y con el Partido Conservador, yo creo que es posible que volvamos a una constitución parecida a la de 1886. Yo hoy, por ejemplo, no veo muy probable que el progresismo vaya a tener una mayoría calificada para hacer una constitución tan progresista como la que tenemos y se pactó en el 91. Entonces yo ahí pensaría, Juan Pablo, que se puede incluir la reelección, por supuesto, eso puede pasar, pero eso dependería de los constituyentes. A priori, hoy el gobierno, yo no estoy muy seguro, o el pacto histórico, que tendría esa capacidad de liderazgo para imponer una agenda, porque hoy, como vemos, la política está muy fragmentada. Lo vimos en la última elección regional. Profesor, en un escenario hipotético en donde todo esté a favor del presidente Gustavo Petro y se den todos estos pasos que usted nos cuenta, las mayorías de los senadores, mayorías de representantes, también donde se cuente con el apoyo de las personas, se convoque el texto y demás, ¿cuánto tiempo tendría que pasar aproximadamente para que se logre hacer esta Asamblea Nacional Constituyente? Eso depende de lo que se pacte. Ahí digamos que la historia es muy diversa. Por ejemplo, pongo el caso de Bolivia, que es un caso exitoso porque finalmente se llegó a una constitución, pero Bolivia tiene unos niveles de polarización muy grandes. Yo diría que más o menos similares a los que tenía Colombia, para que se hagan una idea. A Evo Morales lo eligen el 18 de diciembre de 2005. Empieza todo el proceso constitucional en enero de 2006 y aprueban la Constitución en 2009, porque pues básicamente esto es un agarrón, una peleadera entre la media luna, ese oriente rico boliviano que era, digamos, mucho más conservador, y el altiplano, el movimiento al socialismo de Evo Morales. Entonces ahí, porque era muy difícil el consenso, esa constitución terminó tomando 3 años. Ahora, hay constituciones, por ejemplo, en el caso de Ecuador, donde Rafael Correa tenía una mayoría calificada. Rafael Correa fue, digamos, muy rápido, aprovechó su popularidad para avanzar, y en el caso de Ecuador, pues eso tomó mucho menos tiempo, tomó más o menos un año y medio. Luego hemos visto el caso chileno. En el gobierno de Piñera se le preguntó a la gente si quería una nueva constitución. Luego se eligió a Boric, se eligió una convención constituyente que es el equivalente de nuestra Asamblea Nacional Constituyente. La gente rechazó. Convocaron una nueva constituyente con mayoría del Partido Republicano de la extrema derecha. En octubre o en noviembre del año pasado la gente termina rechazando ese texto. Ahí se fueron básicamente 4 o 5 años y no hay constitución nueva. Entonces aquí, insisto, Petro lanza el debate, pero nosotros no sabemos bien cuándo puede terminar. ¿Por qué? Porque esto depende de la velocidad con la que se alcancen los consensos, que yo creo que, habida cuenta de lo que está sucediendo hoy en el país, yo no veo que salgan consensos constitucionales tan automáticamente ni tan fácilmente como estábamos. Es que en el 90, esto hay que recordar, en el 90 veníamos de un proceso de paz, era la formalización del fin del Frente Nacional, había una grandeza en los partidos. Hoy estamos como perros y gatos, lo veo muy complicado. Pero además de estos tiempos, ¿cuál es el rol de la Corte Constitucional en todo esto? Y bueno, ¿qué recursos podrían llegar al alto tribunal? Pues en este momento nada, porque pues Petro no ha hecho nada inconstitucional. Es decir, aquí lo que ha hecho, de hecho, Petro no ha hecho nada desde el punto de vista legal, no ha tomado ninguna iniciativa. Lo que él hizo fue un anuncio en Plaza Abierta, y lo que él dice luego de que pues empiece toda esta polémica de que si se va a reelegir o no, un poco lo que hablaba ahorita Juan Pablo, la reacción del Petro es decir, no, yo simplemente lanzo el debate, y me parece sano que la gente empiece a debatir. En la medida en que el gobierno le proponga al Congreso este proyecto para preguntarle a la gente y que se lleguen a estos 13 millones, ahí tiene que haber un control de constitucionalidad sobre todo el proceso, porque en realidad todas las constituciones del mundo,
todas, absolutamente todas, tienen mecanismos de reforma. Y lo que está haciendo el gobierno es decir, pues sí, el mecanismo de reforma es ese. Ahí, digamos que yo no creo que sea un problema de que no se respeten los filtros legales o los filtros constitucionales, porque pues el gobierno no ha dicho pues que va a cerrar el Congreso. El gobierno lo que ha dicho es, vamos a ir, si es que están dadas las condiciones, vamos a pasar por todos esos filtros. Entonces yo por ahora pensaría que el rol de la Corte Constitucional no tendría por qué ser protagónico y no hay por qué esperar a que haga nada, porque tampoco el gobierno ha iniciado ningún proceso formal. Y respecto a los caminos que le faltaría por explorar al presidente Gustavo Petro, pues es que él plantea como que, oiga, el Congreso no me está dejando pasar las promesas que yo hice en campaña, no me está dejando tramitar las leyes que yo le propuse a la ciudadanía. Pero de verdad ese es el único camino. Él no puede ir gobernando de otra manera sin esperar a que la totalidad de las reformas que él quiere, porque además sí parece poco tiempo cuando se tienen reformas tan ambiciosas como la del trabajo, la pensional, la de salud y todo esto al tiempo. Él no tendría otros caminos antes de esperar la razón que le dé el Congreso. No está perdiendo tiempo, además tal vez enfocándose solamente en el Congreso. Está la otra opción, no sé si fue ayer o antes de ayer, Héctor Riveros publicó una columna también muy controvertida, diciendo que el otro camino es, no sé si ustedes recuerdan, que fue lo que hizo Uribe en el 2003 en el plebiscito constitucional. Uribe, digamos que tenía un poco esta idea. Uribe se parecía más en términos de popularidad, ojo, no en términos ideológicos, a Correa en el 2006, 2007, a Chávez en el 99 y a Evo en el 2008. Entonces lo que hizo Uribe fue, apoyado en cabalgando en esa ola de popularidad, proponerle a la gente una reforma política, una reforma constitucional en 16, 15 puntos, que no obtuvo los mínimos, no llegó no llegó a los mínimos de voto requeridos por la ley. Entonces, eso es lo que, por ejemplo, dice Riveros. Riveros dice, bueno, preguntémosle a la gente si está de acuerdo con la salud, si está de acuerdo con el trabajo, si está de acuerdo con pensiones y demás. Yo creo que eso, yo soy enemigo de plebiscitar las reformas, yo soy enemigo de plebiscitar derechos. Eso, digamos que genera unas simplificaciones, le quita un rol natural que tiene el Congreso. Eso va a instalar en la clase política colombiana la costumbre de que cada vez que haya una discusión prolongada en el Congreso, pues está fácil el recurso de la gente y puede tener un efecto boomerang en el progresismo. Y es que si hoy se cae la reforma al trabajo, a la salud, paz total, lo que sea, yo creo que puede haber un nuevo gobierno progresista que la reviva. Si se cae en la calle, va a ser muy difícil para la izquierda revivir en el 2026 o en el 2030 una reforma, por ejemplo, al tema laboral, si ya fue derrotada en las calles, porque es que una derrota en las calles, el no en las calles, y ya lo vimos en el plebiscito por la paz de Juan Manuel Santos, pues tiene un efecto simbólico muy grande, más que cuando, por ejemplo, se archivó en el Congreso de la República. Profesor, hay un elemento que usted ya lo ha mencionado en varias de sus respuestas, pero que también creo que vale la pena que nos detengamos un tanto en él, y es hasta dónde, sobre todo para el presidente Petro y esa responsabilidad que tiene de ser el líder de una nación, y una nación que debe entenderse en todos sus matices, se convierte también en un problema el convocar una constituyente por el hecho de polarizarnos más. El hacer esta convocatoria no podría convertirse en una gran pesadilla para Colombia. Sin duda alguna, depende de cómo se plantee. Yo lo que creo es que para mí puede ser riesgoso no por la polarización, Juan Pablo. A mí la polarización, digamos, no me parece per se malo. La polarización tiene de bueno que la gente se reivindica. A mí me parece bien que la gente se reivindica a la izquierda, a la derecha, al centro, ambientalista, conservadora, libertaria, ahora que está de moda con Milei. A mí lo que me preocupa es que empecemos a poner en tela de juicio derechos que le debemos a la Constitución del 91. La Constitución del 91 es muy generosa en materia de derechos y nos ha permitido muchas cosas. Libre desarrollo de la personalidad, hay toda una jurisprudencia, hay toda una doctrina que se ha desarrollado a partir de la Corte Constitucional en materia de eutanasia, derechos sexuales y reproductivos, en materia de independencia de los poderes. Aquí, insisto, por más críticas que uno pueda tener respecto al funcionamiento del sistema político colombiano, nosotros tenemos unas cortes que son garantistas, que han sobrevivido, insisto, por ejemplo, a lo que fue, a mi juicio, la peor deriva autoritaria en el último tiempo en Colombia, que fue el gobierno de Uribe Vélez. Entonces, para mí lo más nocivo
implica poner en tela de juicio lo que ha sido una conquista, la base fundamental, eso que decía Álvaro Gómez Hurtado de una manera muy sabia, que es ponernos de acuerdo en lo fundamental. Entonces yo lo que digo es, por más de que la izquierda y la derecha hoy en Colombia estén en opuestos, comparten el hecho de que creen en los mínimos de la Constitución del 91. Empezar a discutir esos mínimos, insisto, puede ser muy riesgoso en materia de derechos y podemos terminar, insisto, con una Constitución mucho más conservadora, mucho menos progresista, liberal, y ahí puede caber cualquier cosa. A mí me preocupa cuando yo veo ciertos senadores, ciertos representantes, ciertos concejales que creen hoy en el discurso del odio, tanto a la izquierda como a la derecha, que se metan en esa constituyente y terminemos pues con una carta magna muy lejana del 91. La Constitución del 91 es un ejemplo para terceros. La Constitución del 91 es una constitución ampliamente reconocida y admirada en el mundo. Entonces, para mí, lo más riesgoso no son las discusiones, no es la polarización, sino poner en tela de juicio una carta de derechos que hasta ahora ha funcionado bastante bien. Más da en el clavo, profesor Mauricio, y es que a veces somos muy ciegos y tal vez no hace falta aprender más sobre nuestra carta política, porque sin duda es muy, muy, muy garantista. Pero eso entonces me lleva a otra inquietud sobre lo que significa también hablar de una constituyente en Colombia y algo y la constitución presente, la constitución del 91, lo mencionaba el presidente en su entrevista con el diario El Tiempo, con Andrés Mompotes, el director, y es que él empieza a dar unos argumentos sobre por qué hay que revisar la Constitución, por qué hay que cambiarla. Entonces habla de mafias, luego habla de corrupción, luego habla de la clase política, en fin. Uno puede echarle la culpa a alguien o a algo de que esa Constitución tan buena que tenemos no sea una realidad en la vida de muchos colombianos. Yo creo que, Juan Pablo, eso es un debate y también me parece que a veces tenemos una idea de que la Constitución debe solucionar todo. Ayer, por ejemplo, yo veía en redes gente que decía la Constitución fracasó por Odebrecht, por Foncolpuertos, por Chambacú, por el cartel de la hemofilia. Yo lo que decía es, pero es que la Constitución no es una caja mágica. O sea, la Constitución lo que dice es, acá hay una serie de principios. Y lo que yo creo es que en Colombia, y esto es raro, porque tenemos un gobierno de izquierda, muchas veces se nos olvida los activos de la Constitución porque no los vemos en el día a día. Entonces, a la Constitución no le podemos endilgar los problemas de inflación, por ejemplo. No les podemos endilgar los problemas de polarización, no le podemos endilgar los problemas ligados a la violencia o a la inseguridad. Una Constitución no va a hacer que nuestras ciudades sean más seguras. La Constitución, ¿cómo se mide? La Constitución se mide en términos de qué tan independientes han sido los poderes. Entonces, cuando yo reviso, a casi todos los presidentes, por ejemplo, les han atajado decretos por inconstitucionalidad. Colombia, a diferencia de otros países en América Latina, no ha tenido los problemas de hiperpresidencialismo que uno ve que han erosionado la democracia en Nicaragua, en Venezuela, en El Salvador. Lo que está pasando en Guatemala, por ejemplo, es desastroso, a pesar de que esté medio aliviándose con Bernardo Arévalo. Acá hemos tenido un Consejo Nacional Electoral que funciona de manera más o menos independiente. Hemos tenido una Corte Constitucional que ha sido garante. Entonces, creo que ese desespero y echarle la culpa a las mafias, al inmovilismo en el Congreso, a los problemas de corrupción, a la inseguridad, eso tiene que ver con otros problemas, pero yo creo que eso no se le... A ver, la Constitución es un ideal. La Constitución nos da unas márgenes, la Constitución es una cancha en la que se juega un partido de fútbol, pero uno no puede echarle la culpa a la cancha, a las dimensiones, a las reglas, si se gana o se pierde un partido, y me parece a mí que eso es lo que está pasando. Entonces yo creo que, y entiendo hasta cierto punto la queja de Petro, es decir, tratemos de ponernos en los zapatos de yo gané la elección y me he encontrado con algunos sectores que son intransigentes. Eso yo le puedo aceptar. Lo que me parece a mí contradictorio, y yo creo que es injustificable, es que la salida sea resetear el sistema, cuando el problema no es el sistema para mí está bien diseñado. Para mí el problema puede ser de representación. Si estos congresistas están representando el cambio que la gente votó en las urnas, ahí hay otra discusión. Pero yo sí creo que habría que alejarse un poco de la idea de que una constituyente va a ver los problemas del día a día. Por ejemplo, el problema de la corrupción. Tan es así, Juan Pablo, que es que en la corrupción también hay una participación de privados, por ejemplo. Entonces ahí cómo hace uno para atajar y para evitar que eso no pase. Entonces ahí tiene que haber una cultura de la transparencia
que desafortunadamente no pasa por las leyes. En Colombia hay demasiadas leyes, pero el problema, creo yo, está en un poco en esta cultura de la no transparencia, de la no rendición de cuentas y de que sale la ley y sale la trampa, y eso no pasa necesariamente por resetear la Constitución. Yo quiero insistir entonces en esa salida que se podría tener para que el presidente Gustavo Petro también pueda gobernar, porque entonces, hasta cierto punto, como usted dice, uno entiende que el presidente dice, oye, estoy maniatado. En el Congreso, pues no me dejan avanzar mis reformas, que fueron mis promesas de campaña. Pero usted también nos mencionaba el antecedente del caso del gobierno Uribe, cuando contaba con un apoyo popular, pero que también se puso a consideración de la ciudadanía algunas de sus reformas, y pues esto también tiene un precio muy alto y no necesariamente sale bien para el partido, para el gobernante que quiera impulsar sus iniciativas. Pero entonces, ¿no hay otra posibilidad que no sea tan ambiciosa como reformar todo el sistema de salud, por ejemplo, pero que él vaya actuando de manera pues mucho más concreta? ¿Cuál sería esa alternativa? Mientras que le aprueban en el Congreso, o ante la imposibilidad o la falta de claridad a una Asamblea Nacional Constituyente como él la plantea, pues para que gobierne de alguna manera, o si no, así se van a pasar los otros 2 años. Básicamente hay muchas opciones. Está la más radical, que es obviamente la constituyente. Está lo que había insinuado Héctor Riveros, que es preguntar a la gente directamente punto por punto, que a mí también me parece muy riesgoso. Yo, como decía, plebiscitar las reformas implica abrir una puerta que luego va a ser difícil de cerrar. Y luego está la presión, que yo creo que es algo que yo creo que el progresismo ha subestimado, y tiene que ver con la capacidad de convocatoria de los 11.5 millones de votos. Para ponerle un ejemplo, ahorita hablábamos de la reforma que se abortó a Uribe en el 2003. Uribe fue elegido con menos de 6 millones de votos. Este gobierno fue elegido con 11.5. Entonces yo lo que creo es que una posibilidad básicamente es la presión en las calles al Congreso para que se avancen en las reformas. El problema es que el gobierno tiene, el pacto histórico, tiene como dos extremos. La gente de las bases, que le está pidiendo que las reformas reflejen un Estado que intervenga lo más que se pueda en la economía. No la estatización, porque yo creo que la estatización no está en ninguna de las reformas. Y luego hay sectores de centro que le piden al gobierno que se modere. Encontrar ese equilibrio me parece a mí que va a ser muy difícil, pero solamente lo va a poder encontrar en el Congreso. Si el gobierno traslada la discusión a las calles, bien sea para plebiscitar esas reformas o bien sea para una asamblea constituyente, me parece que va a perder todos los matices y va a depender extremadamente de la base. Y solamente con la base el gobierno no tiene los votos suficientes, no tiene la movilización, como, insisto, para llegar a esos 13 millones que implica la asamblea constituyente. Entonces, yo pensaría que lo más viable que puede hacer el gobierno es la movilización popular. Pero insisto, lo del plebiscito, si no lo pudo Uribe en el 2003, veo muy difícil que Petro lo pueda hacer ahora. Y sería la mejor manera, insisto, de aprovechar la capacidad de convocatoria que ahora le vemos al presidente. Mauricio, necesito pedirle que me dé 10 segunditos, tengo que hacer una pausa, vuelvo con usted para un par de preguntas que nos quedan, y en segundos también estará con nosotros la representante de la Cámara, Jennifer Pedraza, porque convocan a la ministra de Ciencias a rendir cuentas en el Congreso. Volvemos al tema del acoso laboral. Eso será en segundos. Profesor Mauricio, no se me mueva, 10 segundos y vuelvo con usted. Aquí sigue la W. Estamos de vuelta, sigue la W, gracias por estar con nosotros. A esta hora nos acompaña el profesor Mauricio Jaramillo Jacir, quien es politólogo, pero además internacionalista, maestría en geopolítica, doctorado en ciencias políticas. Usted sabe mejor la hoja de vida el profesor Mauricio que yo, Andrea. Pero sin duda nos ha ayudado como a aterrizar conceptos y entender un poco los distintos alcances de la propuesta que lanzó el presidente el viernes pasado y que sin duda ha sido motivo de discusión durante todo este fin de semana, incluyendo el lunes y los días que nos quedan. Y lo que nos queda. Profesor, 2 preguntas para el cierre. 1, ¿es mejor o qué es más conveniente para Colombia o prioritario? ¿Mejorar la Constitución o mejorar la educación? No, sin duda alguna, es que si usted me pregunta, yo soy defensor de la Constitución del 91, o sea, y soy defensor porque además creo en el progresismo liberal. Yo creo que hay que mejorar la cultura política y creo que tenemos que tener una cultura política de mayor confrontación.
de mayor deliberación, que es lo que me parece a mí no ha ocurrido y me parece que ese es uno de los grandes problemas de las reformas. Estamos discutiendo por lugares comunes, estamos discutiendo por desinformación, por inexactitudes. Entonces, para mí, el problema no pasa necesariamente por la Constitución, sino obviamente por la educación. Mejor educación política para los colombianos. Exactamente. Y entonces, esto me lleva a mi segunda pregunta. Porque cuando nos detenemos a hablar de educación política, ¿eso qué es? ¿Eso qué significa? Porque hace un instante, como hacia las 11:30 de la mañana, Sí. Nuestra corresponsal en Cali, Erika Rebolledo, se fue Sí. a Puerto Resistencia a preguntarle a la gente, ¿usted qué entiende que es una Asamblea Nacional Constituyente y para qué sirve? Y pues escuchamos desde el no sé hasta unas respuestas absolutamente disparatadas. Aunque los aplausos fueron bastante Sí. pues Eufóricos. explosivos, No, eufóricos y cuando se sonaron habló de la bubucelas Asamblea y todo. Nacional. Sí. La pregunta es, ¿dónde se tiene que dar esa educación? Porque créame que yo creo que eso debería ser una preocupación para todos los colombianos. Y es listo, si vamos a votar por una constituyente, por lo menos que sepamos qué es, o que sepamos dónde se frenan los proyectos del presidente, o que entendamos qué es lo que está pasando y por qué puede ser inconveniente que el presidente nombre el fiscal o no. Bueno, en fin, cualquier cosa que tenga que ver con cultura política. ¿Eso dónde se tiene que aprender? ¿Desde qué edad se tiene que enseñar? Aquí, por supuesto, me puedo estar saliendo de su tema de expertise, pero creo que esto es una prioridad en Colombia. No, yo le respondo como ciudadano porque no creo que ahí haya una experticia para ese tema. Le respondo con dos cosas muy puntuales. La primera es, no creo que sean los colegios, no creo que sean las universidades, creo que es los medios de comunicación, creo que son las familias, creo que es el policía, el tendero, también los colegios, y tiene que ver con una cultura del debate que nosotros acá, pues básicamente no tenemos. Y le pongo el ejemplo del Brexit. El Reino Unido es uno de los países más ricos del mundo, está en las 7 economías más poderosas, tiene educación universal, y no sé si recuerdan la gente cómo votó por el Brexit. Al otro día en Google se dispararon las búsquedas de, perdón, ¿qué es la Unión Europea? Yo no sé yo por qué voté. Y a la gente le hablaron de sus pensiones, le hablaron de xenofobia, le hablaron de migrantes, de la OTAN, que nosotros exportamos más de lo que recibimos de Europa. Entonces, esto es un problema global y tiene que ver con la desinformación. Y yo creo que aquí también hay un rol de los medios, de que muchas veces preferimos, yo me incluyo, porque ahora trabajo en medios, preferimos simplificar para que la gente entienda, sacrificando el contenido, y esto ha pasado con salud, ha pasado con educación. Ahí está, saludo también a Jennifer Peraza. Ella le tuvo que haber tocado cuando ha propuesto hablar, por ejemplo, de la reforma de la ley de educación, por ejemplo, que sé que es un tema de su entraña. Es muy difícil, pero yo creo que no se puede culpar a la gente. Yo creo que es más un tema de quienes hemos intentado enviar ese mensaje. Pero sin duda alguna yo creo que no es un tema que se circunscriba a la educación formal, y creo que tiene que ver también con muchas veces los políticos que no nos dan ejemplo, que sacrifican la pedagogía con tal de persuadir. Entonces, en la medida en que avancemos, Juan Pablo, con confrontación de argumentos, en la medida en que a la gente no le digan que hablar de política es malo, que hablar de religión es malo, que aquí está vetado, pues vamos a empezar a avanzar. El problema es que estamos yendo hacia el lado contrario. Cada vez conozco más gente que se deja hablar por culpa de la política, cada vez conozco más gente que se resiente, que pierde amistades por las posiciones políticas que asumen redes. Entonces creo que hay que avanzar hacia la confrontación, hacia la tolerancia, y no satanizar que alguien se reivindique a la izquierda, a la derecha, conservador, liberal, lo que sea. Democrática, finalmente, profesor. Exactamente. Profesor Mauricio Jaramillo, muchas gracias por estar con nosotros. Lo vemos en su programa, nos gusta. Muchas gracias. En Gracias contexto. por estar en contexto, lo vemos en contexto. Muchas gracias por estar con gracias. nosotros y una buena tarde. Les mando un abrazo, un saludo para Jennifer y feliz resto de tarde. Cuídense. Gracias. Bueno, es que esa es la pepa del asunto, Andrea. Sí, y es claro. que para todo en la vida, pero sobre todo cuando estamos hablando del futuro de un país, educación y entender es lo más importante. Claro, y aquí también habla de una responsabilidad del ciudadano, y eso sí se lo sumo yo. No solamente es como que, a ver, ¿qué tienen los medios para darme a mí? ¿Qué tienen entonces los políticos para darme a mí? No, uno también tiene un criterio y uno tiene que verificar, incluso si es el político de su preferencia. Verifique, no trague entero, si es el medio de comunicación de su preferencia, porque entonces la responsabilidad de nosotros, los televidentes, los internautas, ¿dónde queda?